a nadie quería, pues porque nadie quiere ser el árbitro. O sea, nadie quiere, todos queremos jugar, todos queremos estar en la cancha, pero nadie quiere ser el árbitro. Y evidentemente con el conocimiento del futbolista, sin reglas de juego, sin entender muchas cosas de gestión que con el paso del tiempo vas aprendiendo. La mayoría de los árbitros a los que les preguntes cuál fue lo que lo motivó, pues la necesidad. Entonces empecé a encontrar en el arbitraje un espacio donde madurar o crecer personalmente. Era un joven de 17 años arbitrándole a personas de 50 que no entienden del arbitraje, que no les importa la persona y que él solo ven a alguien vestido de árbitro y él es el culpable de que yo perdí. Los recursos de ese entonces eran el grito, o te regreso el insulto, o te regreso la agresividad que tú me estás demostrando. Ahora no. Dentro del desarrollo del arbitraje entiendes que hay recursos que son muy sencillos. O sea, cuando entras al profesional, porque te estoy hablando o te compartiendo de mi inicio en el amateur, pero cuando entras al profesional el recurso más fácil es la desaprobación, tarjeta amarilla. Es situaciones de gestión, amarilla o roja, y se acabó el asunto. Solo he recibido una agresión en el sector amateur. Y en toda mi vida. El mayor aprendizaje fue el no desistir. Yo sin hacer nada, a los 19 años, y intentando encontrar un sentido de vida, dije, pues hay que darle. A veces por semana hasta 30 y tantos partidos. Porque todos los árbitros profesionales, bueno, la mayoría, te podremos decir que somos jugadores frustrados. O sea, a nosotros nos hubiera encantado ser jugadores y haber podido llegar a las instancias que estamos, pero como jugadores. Estoy muy cerca de llegar al sueño, porque actualmente estoy en la Liga de Expansión. Estoy a un paso de la Liga MX. Yo quería ser docente. Sacrifiqué momentos con los amigos y con la familia, porque si hablamos de fiestas, si hablamos de reuniones, si hablamos de ciertos eventos sociales de invitación, no puedo porque tengo que arbitrar. Cuando a mí me cambia la perspectiva, es cuando detecto que tengo que competir en tercera división para la siguiente categoría. O sea, que no me tengo que quedar ahí. Si yo no trabajo y si yo no me preparo todos los días para competir, mi carrera no va a durar mucho. El árbitro asistente tiene que ser muy preciso y el árbitro central tiene más libertad de jugar con su decisión. Después de tiempo, con la madurez, entendí que mi posición como asistente se daba más bajo mi personalidad a ser asistente que ser árbitro central. Entonces, ese fue el momento de impacto de decir, yo me dije a mí mismo que iba a estar en un partido de la UDG y ahora estoy viviendo el sueño con una final de la UDG en Liga de Expansión. ¿Cómo te explico que estuve en México, Estados Unidos de la sub-20? Inevitablemente el error está al lado de nosotros. A nosotros un segundo es muchísimo tiempo. Demasiado tiempo, demasiado tiempo. En un segundo un jugador te recorre 10 metros. No sé, hay muchas situaciones que me encantaría cambiar. Pero no, estoy bien donde estoy. Siento que cuando te vuelves consciente de lo que tienes y demuestras esa gratitud en el día a día, en estas charlas, con los amigos, con tu familia, con la gente con la que compartes, todo cambia a tu alrededor. Entonces, bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado Experiencias. Como saben, en este programa pues hablamos un poco de la trayectoria de vida y de trabajo de nuestros invitados. El día de hoy pues nos toca hablar con el que es, pues la ley en la cancha. Su nombre es Rubén. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Mucho gusto. Qué bueno que nos acompañas, Rubén. Nosotros estamos totalmente agradecidos, Rubén, con que estés aquí con nosotros y nos compartas pues tu experiencia en este campo de trabajo. Excelente. Rubén, pues platícanos un poco cómo inicias tú en esto del arbitraje. Pues inicié hace 10 años. 10 años. Actualmente tengo 27, pero entre los 16 y los 17 años empecé a arbitrar para la preparatoria. En el instituto donde yo estaba tenía que cubrir horas de servicio social. Entonces había un torneo local que no se le cobraba a la gente de la comunidad y pues evidentemente el servicio tenía que ser gratuito, el arbitraje. Entonces cuando
los profesores nos hacían mención, pues a nadie quería, pues porque nadie quiere ser el árbitro. O sea, nadie quiere, todos queremos jugar, todos queremos estar en la cancha, pero nadie quiere ser el árbitro. Entonces, pues a mí se me ocurrió levantar la mano y dije, pues yo jalo y sirve que me liberan las horas. Además, me las iban a liberar más rápido. Dije, pues más fácil. Entonces, acepté, empecé a entrarle y evidentemente con el conocimiento del futbolista, sin reglas de juego, sin entender muchas cosas de gestión, que con el paso del tiempo vas aprendiendo y ya te podré discernir más al respecto, ¿no? Pero empiezo con esto gratuito. De repente un profesor me dice, oye, ¿sabes que hay unos partidos los sábados y te van a pagar 130 pesos y vas por dos? Dije, 16 años, 250 pesos, con eso sale para el lonche, pues ya la libré, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que todos iniciamos por el tema económico. La mayoría de los árbitros a los que les preguntes cuál fue lo que lo motivó, pues la necesidad. Entonces, evidentemente, esa parte a mí me llevó y los primeros partidos yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, definitivamente creo que es un amor-odio muy grande el que la profesión te da, porque llegas a un punto en donde llegas a la casa cuestionándote que estás yendo a lidiar con 22 gentes, si bien te va, porque en ocasiones es el público, o en ocasiones son los papás, o en ocasiones es un escenario hostil que a los 16, 17 años, y si lo ves para alguien que inicia a los 20 y tantos, pues es un escenario complejo. Entonces, creo que esa pregunta sigo sin responderla certeramente, pero sí empecé a encontrar en el arbitraje un espacio donde madurar o crecer personalmente. O sea, empecé a detectar que el carácter, que la personalidad, que algunas cuestiones que estaban flotando en esa etapa de mi vida, me las empezó a otorgar el arbitraje. Ahí encontré un refugio. Entonces siento que fue el espacio del por qué decidí seguir, a pesar de que cuando llegaba a casa decía, ¿qué estaba haciendo? ¿O por qué me meto? ¿O por qué estoy...? ¿Sabes? Empezaste desde muy joven, o sea, de 17 años, ¿qué tipo de partidos? O sea, ¿para qué gente? ¿De la misma edad tuya te tocó arbitrarle a gente mayor? A los 17 años, a los 16 empecé con la gente de mi prepa. Y yo estaba en tercer semestre, había gente de un grado más que yo. Después, cuando me fui al CODE Paradero, que fue donde inicié, sí había gente de 18 años. Y era de 18 hasta los 8 años. Entonces había partidos muy cómodos. O sea, los niños, era divertido ir a arbitrarles. A veces mis papás me acompañaban y se la curaban como la bolita de los niños iba detrás del balón. Y para mí era divertido. Pero había juegos que sí representaban un tema, cuando había que de 15, 16, 17, 18 años ya meter más cosas que yo no entendía. Y que con la experiencia, no manches, estaba bien fácil, pero hasta que no tienes la experiencia lo comprendes, ¿no? Después, como a los 17, empecé a arbitrar categoría libre. Hay un pueblo hacia Islavacán de los Membrillos, por la zona del Salto, que se llama Sabinos. Y un amigo de la prepa me invitó porque él dirigía esa liga junto con su papá. Entonces me invitaron, eran $2.50 por juego y me aventaba dos, entonces ya eran 500 pesos más los $2.50 del sábado. Pues dije, bueno, pues vamos dándole, ¿no? Saliendo para la semana. Exactamente. Y pues ahí viví experiencias complejas, porque era un joven de 17 años arbitrándole a personas de 50 que no entienden del arbitraje, que no les importa la persona y que él solo ven a alguien vestido de árbitro y él es el culpable de que yo perdí. Entonces hay muchas cosas alrededor de ese rollo que me fueron permitiendo todo esto que te comparto. El carácter, la personalidad, situaciones que yo a través del arbitraje encontré una oportunidad de desarrollar. Ahorita que estás mencionando lo del carácter, ¿tú cómo crees que se forja un profesional en tema de, pues vaya, de carácter, ¿no? ¿Cómo hay que ser en la cancha para que este tipo de circunstancias no te afecten? Porque pues son personas mayores que te ven como, pues tú lo mencionaste hace un rato, ¿no? Como el causante de todos estos problemas, o de que haya perdido, de que haya fallado. ¿Qué herramientas usas como para estar enfocado, mentalizado, tener ese temple en la cancha? Considero que hay etapas, porque te puedo responder con mi presente y puedo hablarte de lo que actualmente estoy trabajando. O sea, actualmente yo ya no busco gritar, yo ya no busco insultar, yo ya no busco recursos que cuando inicié eran necesarios. ¿Te prendías ahí en el calor del fuego? Totalmente. O sea, y que evidentemente también, dándote contexto personal, pues yo siempre fui una persona muy tranquila, siempre fui una persona muy
relajada. Entonces, había situaciones que a mí me molestaban y yo explotaba, porque de 0 a 100 brincaba con el tema de la emoción que me generaba el estar ahí, ¿no? Entonces, los recursos de ese entonces eran el grito, o te regreso el insulto, o te regreso la agresividad que tú me estás demostrando. Ahora no. Ahora mi trabajo me está llevando a entender que yo tengo que comprenderte y que si tú me estás gritando, yo debo de encontrar una manera o un recurso con mayor inteligencia que lo que tú me estás demostrando para, uno, hacerte entender que lo que estás haciendo está mal, y dos, salir ganando yo. Porque tampoco significa que te tengo que dar bajo esta línea la razón, en el sentido de que con tu grito me vas a convencer. No sé si me doy a entender. Sí, sí. O sea, tengo que con inteligencia encontrar la forma de envolverte para que entiendas lo que te quiero compartir. Y en función de eso, la gestión del juego sea mejor. Porque también dentro del desarrollo del arbitraje entiendes que hay recursos que son muy sencillos. O sea, cuando entras al profesional, porque te estoy hablando o te compartiendo de mi inicio en el amateur. De tu inicio, claro. Pero cuando entras al profesional, el recurso más fácil es la desaprobación, tarjeta amarilla. Es situaciones de gestión, amarilla o roja, y se acabó el asunto. ¿Cuáles son las situaciones de gestión ahorita que las mencionas? Por ejemplo, vengo de un partido en Mérida, en donde un equipo se siente afectado porque la jornada anterior se sintieron afectados, cosa que no depende de mí, y que al final, sea cierto o no, es un asunto que ya quedó, porque al final las decisiones pues son irrevocables, ¿no? Entonces, el equipo piensa que nosotros traemos una consigna, cuando eso no es verdad. Cuando, evidentemente, porque ellos se sienten afectados, ven las cosas con esos ojos. Y al final nosotros, como equipo arbitral de ese presente, somos responsables de lo que les pasó en lo anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender qué fue lo que pasó en ese juego para yo con esa información obtener los recursos necesarios para evitar un problema. Y el ejemplo claro está en que si hay una situación de cuerpo técnico, yo tengo que absorber como sea ese asunto. Inevitablemente yo, bajo esa gestión, tengo que mostrar empatía, pero tampoco ser permisible. Sí, claro. Entonces, es una línea difícil porque es evitar la roja a cualquier costo, y es complejo porque tienes que convencer a la persona que se siente afectada de que se tiene que poner en orden, pero evidentemente ellos no van a ceder. Entonces, esas situaciones de gestión, evidentemente bajo la línea de experiencia, bajo la línea de inteligencia que vas desarrollando y de madurez, de reconocer ciertas situaciones que te va dando el tiempo. Entonces, yo ni de pedo te entendía todo esto que te estoy hablando, sí, claro, a los 16 años. O sea, a los 16 años yo... Sí, tú también, ¿sabes? O sea, evidentemente el tema del cómo se interactuaba era totalmente diferente. Y te estoy hablando de 16 años contra 27 años. Entonces, los procesos creo que se pueden definir como el inicio, en donde reaccionas y pac, a lo que avienten, tú lanzas. Creo que el siguiente proceso es entender que bajo reglas de juego puedes reaccionar, pero reaccionas bajo línea de tarjeta, aunque eso te implique llenarte de decisiones de tarjeta. Y después entender que a veces mostrarle empatía, a veces hasta hablarle por el nombre a un jugador, a veces hasta desearle éxito, a veces lo que sea te funciona para que el jugador esté de tu lado. Le cambias el chip. Totalmente. Entonces, es algo que dentro del tema psicológico debes de desarrollar bajo la marcha. Entonces, está chido, está interesante, justo. Ok. Ahorita en todo este transcurso o en este recorrido que me mencionas desde los 17 a los 27, ¿cuál fue la primera gran enseñanza que el arbitraje te ha dado y cómo lo aplicas todavía hoy en día en tu vida personal fuera de la cancha? Qué buena pregunta. Considero que solo he recibido una agresión en el sector amateur y en toda mi vida. Fue la primera vez que yo verdaderamente me cuestioné seguir, porque vi en riesgo mi vida. O sea, evidentemente no me iba a pasar nada porque solamente fue un golpe, pero no tendríamos por qué llegar a eso. Sí, claro. Y creo que
Cuando ocurrió esa situación, yo llegué a casa con toda la emoción, con todo lo que eso desarrolló. Y pasó, o sea, y me enfermé inmediatamente esa semana. Me detectaron paperas, estuve en casa toda esa semana. Pues evidentemente hubo mucho tiempo que pensar. Sí, de replantear todo esto. Entonces, cuando por fin libero la enfermedad y tengo la oportunidad de regresar, decidí aceptar. Y creo que el mayor aprendizaje, y ahorita que me haces esa pregunta me hace entenderlo con más sentido, el mayor aprendizaje fue el no desistir, algo en donde yo ya había encontrado un espacio para mí. ¿Y a qué voy con eso? A que a partir de ese punto, a pesar de que hubiera sido una situación tan compleja de comprender, primero, después de manejar emocionalmente, Sí, claro. yo desde ese entonces sabía que esto era para mí. Y bajo cualquier circunstancia, incluso esa, yo tenía que persistir y ser consistente con mi trabajo. Y siento que desde entonces esa ha sido mi línea. A pesar del aprendizaje, del error, de la situación a manejar, de todas las cosas que puedan estar en tu contra, es seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces yo haber dicho sí jalo a las 2 semanas después de ese incidente, y que después de eso ocurriera otra y no hay pedo, y no hay pedo, y seguimos y seguimos y seguimos, y tener 10 años de consistencia y todo lo que falta, yo creo que es el mejor aprendizaje que puedo compartirte en ese sentido. Y a lo mejor no tiene mucha lógica desde lo que te cuento, como un golpe te puede representar un tema de trabajo, pero creo que si le pongo palabras, el haber decidido continúo fue lo que tengo que continuar, pero bajo trabajo. Ok, Rubén. Es que mi siguiente pregunta, de hecho, era si recordabas el momento exacto en el que tú viste que el arbitraje dejaba de ser un hobby o algo que nada más hacías el fin de semana a ya hacerlo una carrera profesional. Irónicamente no fue ese momento. Ah, no fue ese momento. O sea, ese momento te lo puedo decir ahorita a los 27, con el reconocimiento que me permite mi trayectoria, entender ese momento. Pero yo a los 17, pues evidentemente, pues fue porque necesito la lana y sigo adelante, ¿no? Pero había algo dentro de mí que me convencía que esa situación tenía que ser bajo línea de trabajo. Pero entro a los 17, 18 a la licenciatura en Ingeniería Química. Después de la prepa. ¿Ingeniero? No soy ingeniero. Desistí de esa licenciatura porque cuando a mí me platican del tema de la ingeniería, con lo primero que nos abordó el profesor fue: ustedes a las 3 de la mañana van a tener que levantarse a resolver un asunto de la industria o de la máquina donde estén trabajando. Y yo dije, no, o sea, ¿por qué? No quiero eso. No, o sea, yo no quiero eso para mí. Entonces, yo empiezo a hacerme el cuestionamiento de qué estoy haciendo acá. ¿Te replanteaste? Me replanteé, entonces, pero yo seguía arbitrando. Evidentemente solo de fin de semana. Entonces, pasan 3 semestres que fueron de largo. O sea, solo estuve ahí por el tema de los amigos, por lo que me representaba el estar compartiendo con ellos el día a día, pero a mí no me hacía nada el estar en la escuela. Entonces decido salirme y encuentro un colegio que me permite trabajar todo el tiempo que pueda. O sea, bueno, primero ingreso a una liga que se llama Córdica. En esa liga conozco a un amigo, Ricardo Esparza, y él me vincula con el colegio de árbitros. Este colegio, y es alguien con quien siempre voy a estar agradecido, es de Carlos Martínez. Él tiene su colegio y él me platica acerca de todo lo que se puede hacer allá, ¿no? Tiene muchas copas, que son de fin de semana, como Copa Vallarta, como Copa Colima, no sé, un montón de copitas así, y además tenía ligas acá en Guadalajara. Entonces él me podía brindar trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo, o sea, de lunes a domingo. Yo sin hacer nada, a los 19 años, y intentando encontrar un sentido de vida, dije, pues hay que darle. Entonces, a veces me iba a las 8 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche a la casa con 5 o 6 juegos arbitrados. Y me aventaba, a veces por semana, hasta 30 y tantos partidos. Entonces,
fue una y otra y otra y otra. Y ese punto, cuando fue una y otra y otra, dije, le tengo que sacar provecho a esto. Claro. O sea, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar arbitrando 35 partidos toda la vida. Entonces, a partir de ahí empiezo a conocer a los árbitros profesionales y empiezo a entender cómo es el proceso, empiezo a entender el tema de cómo van las categorías, en dónde me tocaría iniciar, de qué manera, qué tengo que aprender. Y empiezo a ver el arbitraje con otros ojos. Porque si yo te hablo de los 16 a los 20, 19, 20, pues yo entendía el arbitraje con el pic, falta, y ya. El cero, gestión, cero, todo lo que te está hablando. Lo que conlleva de totalmente. Y cuando empiezo a conocer a los árbitros profesionales, empiezo a entender muchas situaciones que ahora ya veo todos los días. Entonces, con otros ojos me cambió la perspectiva del trabajo y fue cuando dije, quiero ser profesional. Porque todos los árbitros profesionales, bueno, la mayoría, te podremos decir que somos jugadores frustrados. O sea, a nosotros nos hubiera encantado ser jugadores y haber podido llegar a las instancias que estamos, pero como jugadores. Y pues mis condiciones familiares, económicas, como sea, no me lo permitieron. Entonces encontré un espacio de, puedo llegar por acá. Entonces estoy muy cerca de llegar al sueño porque actualmente estoy en la Liga de Expansión. Estoy a un paso de la Liga MX y llegar a la Liga MX va a ser cumplir el sueño. Entonces, estamos trabajando por ello. Ya te podré platicar al respecto sobre esa situación. Pero bajo esa línea creo que ese fue el punto de quiebre. Cuando empecé a dejar de lado la ingeniería por arbitraje. ¿Tú querías ser ingeniero o el camino te llevó hacia la ingeniería en ese momento? Yo quería ser docente. Me encantan las matemáticas. Bueno, me encantaban porque ya no las practico, pero a mí me encantaban las matemáticas y a mí me hubiera encantado ser docente de preparatoria, de licenciatura. Entonces mi plan era, pues me meto en ingeniería, veo que acá hay catedráticos al respecto, pues me meto en ese rollo, pero pues tenía que meterme a la ingeniería, chambearle a la empresa y dije, nah, qué hueva. Entonces, ¿puedo ser docente de otras cosas? Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en la instrucción técnica en un colegio de árbitros en amateur. Entonces, ese es un espacio en donde estoy encontrando la oportunidad de ser docente en algo que me encanta, que es el arbitraje. Entonces, creo que los espacios se están acomodando para las cosas que yo quiero y que me apasionan. Y bueno, pues al final lo de las mates, pues ahí quedó, ¿no? Ni modo, ya no se hizo. O quién sabe, ¿no? Entonces, pero la ingeniería fue la razón por la que la elegí. En estas etapas iniciales donde tú pues ya empezaste a verte como profesional en este ámbito, ¿tú personalmente qué crees que tuviste que sacrificar? Paréntesis, tiempo, vida social, para pues darle a esta carrera. Yo siento que sacrifiqué muchas experiencias sacrifiqué momentos con los amigos y con la familia, porque si hablamos de fiestas, si hablamos de reuniones, si hablamos de ciertos eventos sociales de invitación, no puedo porque tengo que arbitrar, entonces sí llegó un punto en donde ya ni siquiera me invitaban porque pues no podía nunca. Entonces hay un reclamo de mí mismo al haberme privado de vivir tantas experiencias al respecto, pero después cuando me doy cuenta en dónde estoy parado ahorita, no me arrepiento, porque todo lo que dejé de hacer en ese momento por esto y todo el trabajo que construí me tiene en el lugar en donde estoy. Entonces reconocerme a mí mismo en el presente como un trabajo que valió la pena me hace sentir muy bien. O sea, sé que si yo no hubiera dicho que no a todas esas invitaciones, y no digo porque fuera algo malo, sino simplemente pues porque estaba enfocado en mi rollo. Y insisto, mis circunstancias personales me llevaron a ser un güey bien clavado con la chamba. O sea, un güey bien enfocado con el pedo y eso ahorita es lo que me está dando la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo. Entonces, creo que ese es el sacrificio que luego de repente digo, ay, me pesa, pero no me pesa, porque estás logrando el sueño. Totalmente. Y en todo este camino, ¿recuerdas alguna figura, algún árbitro que te haya
pues motivado o no sé, que tú dijeras, quiero ser como este cabrón o este güey me motivó a... Muchos compañeros tienen a gente en el medio, familiares, amigos, personas que de alguna manera los llevan al entorno, ¿no? Yo no, mi familia no topa el fútbol. O sea, mi mamá y mi papá van a verme al estadio y van a verme a mí porque pues soy el hijo, pero ni siquiera entienden qué pedo con lo que está pasando. O sea, no le saben. Okay. Incluso si yo les pregunto algo de mi trabajo, no entienden qué es lo que estoy sancionando. Pero yo no, o sea, ¿cómo explicarlo? Yo no crecí con una figura que me permitiera decir quiero ser. O sea, pasaba el tiempo y compartía con los demás y los demás, o sea, hablo de toda la gente que estuvo conmigo en el amateur, de toda la gente que estuvo conmigo en tercera división, en Liga Premier, todos los que yo compartía, mi entorno era el que me hacía sentirme motivado a seguir trabajando, porque las experiencias compartidas, porque los aprendizajes, todas las situaciones que estaban en el rollo, eran lo que a mí me permitían ver como esa figura de, por ahí es el camino. Todos a mi alrededor. Puedo decirte que actualmente sí tengo una figura, pero porque es el perfil a donde aspiro a llegar. Sandra Ramírez es asistente internacional. Actualmente es la asistente de Katia Excel García, una árbitra que se ha vuelto muy popular en redes sociales. Katia es árbitra de Liga MX, Sandra es asistente de Liga MX, Karen Díaz es parte de la terna de Liga MX y Sandra, que es con quien comparto más aquí en Guadalajara porque es de la delegación, es mi figura a seguir. O sea, ella es a donde yo aspiro. Yo aspiro a un mundial, tengo que seguir a Sandra. Yo aspiro a Juegos Olímpicos, tengo que seguir a Sandra. Entonces, el camino de aprendizaje y esa línea sí la veo reflejada ahora, pero porque el nivel de aspiración que tengo y que busco, la encuentro y lo veo en ella. Entonces, siento que antes no tenía esta noción. O sea, cuando yo entré acá, a tercera división, pues ya entré, ¿no? ¿Y qué sigue? O sea, no sabía dónde seguía. Y conforme fue avanzando el rollo y se fueron dando las cosas, fue entendiendo el camino. Pero hubo un momento del camino en donde ya no sabía cómo por mí mismo encontrar ese aprendizaje del que te hablaba. Y con Sandra encontré esa oportunidad de poder encaminar y visualizarme. Actualmente, ¿en dónde te encuentras? Hablando a nivel arbitral, a punto de llegar a la MX, me dijiste. Ajá, si tú ves la estructura del nivel profesional, hablando de futbolistas y hablando de arbitraje, todo inicia en tercera división. Tercera división, después pasas a Liga Premier y en ese inter hay un apartado que son las subs. Las subs son las categorías inferiores de la Liga MX. Sub 15, 17, 19, 21. Estas subs van vinculadas con tercera división y Liga Premier, que es el siguiente escalón. Y cuando libras estos 3 pasos, el siguiente es Liga Femenil. Después de ese viene Liga de Expansión, que es donde actualmente estoy. Y el siguiente, que sería el top nacional, es Liga MX. Entonces, yo actualmente estoy en Liga de Expansión, soy árbitro asistente. Cuando tú rebasas tercera división hacia la siguiente categoría, ya te definen como árbitro central o como árbitro asistente. Entonces, cuando yo rebaso tercera división, a mí me encaminan como árbitro asistente, hago mi camino bajo esa línea y pues ahorita estamos a un paso de la liga. Es un paso complejo porque en expansión todo tiene que ser muy fino y muy pulcro, porque evidentemente cuando llegas a la liga, el nivel de presión mediática, el nivel de presión a nivel arbitral es el top. Que hay algo más aparte de la Liga Nacional. O sea, acá en México está la Liga Nacional, pero también están los Gafet FIFA. Los Gafet FIFA son parte de la Liga MX, pero ellos con el Gafet pueden representar al país
para competencias internacionales. Entonces ya entra el tema de CONCACAF, que es la confederación a la que pertenecemos, que es de Centroamérica y Norteamérica, y evidentemente el tema de Juegos Olímpicos, de mundiales inferiores o del mundial mayor, ¿no? Que es el que viene para el 2026. Ojalá nos toque ver. Yo no estoy en esa línea porque yo necesitaría formar parte de Liga MX, debería tener un gafet y debería estar en proceso. O sea, hay un recorrido que librar para poder llegar a ese camino. Entonces, si hay un proyecto que yo tengo personalmente para esa parte, pero es a muchos años, porque tengo que librar Liga MX, porque tengo que ganarme el gafet, porque tengo que trabajar para que ese proceso se dé. Y en todo este camino desde la tercera división a donde te encuentras ahorita, ¿cómo ves el cambio en tema de atmósfera, de preparación? ¿Cómo es la diferencia? Creo que esencialmente, y creo que bajo una obviedad, el tema de la madurez es esencial. Porque cuando estás en tercera división, a veces ves las cosas muy fácil. Y entiendes que lo que más te importa es tu fin de semana y tener tu partido y listo. O sea, siento que pocos ven con mucha ambición el tema de tercera división porque es lo normal. O sea, lo normal es que cuando llegas, te cuesta trabajo dimensionar hacia dónde está el camino para arriba. Porque, pues, tercera división te estoy hablando de 400 árbitros a nivel nacional. En Liga Premier tenemos 150 aproximadamente. Te estoy dando números aproximados. Sí. Cuando llegas a Liga Femenil es una plantilla de 40. Cuando llegas a Expansión es una plantilla de 40. Cuando llegas a Liga MX es una plantilla de 40. Entonces es un triángulo, es un embudo que sí está complicado avanzar. Y porque evidentemente si no hay cupos en Liga, no hay ascensos. Si no hay cupos en Expansión, no hay ascensos. Si no hay cupos en Femenil, no hay ascensos. Entonces hay momentos en donde el mismo embudo se atasca, porque es normal, bajo los procesos. Entonces creo que cuando a mí me cambia la perspectiva, es cuando detecto que tengo que competir en tercera división para la siguiente categoría. O sea, que no me tengo que quedar ahí. Cuando tengo que hacer algo por destacar para dar el siguiente paso. A mí algo que me ayudó mucho en mi carrera fue el tema de reconocer las reglas de juego. Antonio López es un instructor que tuvimos en tercera división hace algunos años, y él nos macheteaba el tema de reglas. Y era estar una y otra y otra y otra. Y a lo mejor no sabértelas al pie de la letra, como él se las sabía, pero sí saber dónde estaba el rollo para el fundamento reglamentario. Entonces a mí esa parte me ayudó mucho a levantar la mano y, profe, esta jugada se resuelve por esto, esto y esto, porque la regla dice esto, esto y esto. A veces me echaban carrilla por esa parte, ¿no? Porque el ñoño, el aferrado, exacto. Pero esa parte a mí me ayudó mucho a mostrar una diferencia y fue lo que me dio el siguiente paso. Cuando di el siguiente paso, me di cuenta de que tenía que trabajar con mucha constancia. Y lo que te dije de los 17 años, del tema de la constancia, empezó a cobrar sentido cuando, haciendo Liga Premier y después haciendo Liga de Expansión, si yo no trabajo y si yo no me preparo todos los días para competir, mi carrera no va a durar mucho. Entonces, es un constante. Todo el día, todos los días. Que yo soy creyente que el trabajo no es el fin de semana. El trabajo inicia el lunes a las 7 de la mañana, y luego el martes a las 7 de la mañana, y luego el miércoles a las 7 de la mañana, y así todos los días. O sea, si tú no construyes en el día a día tu fin de semana, entonces el fin de semana no vale la pena. Entonces, tal vez es rígida esa forma de ver las cosas, pero a mí me ha ayudado a tener consistencia y a mantenerme sobre la línea de trabajo, exactamente. Y en todo este proceso, todo este camino, todos los partidos que te ha tocado arbitrar, ¿cómo es tu evolución o tu proceso mental en el tema de decidir milimétricamente la decisión en alguna jugada o algún partido? ¿Cómo ha evolucionado ese proceso, ya hablando en la liga en donde estás? Mi responsabilidad primordial es el fuera de juego. Si tú pudieras comprender de manera amplia lo que conlleva el ser árbitro asistente contra lo que conlleva ser árbitro central, el árbitro asistente tiene que ser muy preciso y el árbitro central tiene más libertad de jugar con su decisión. Es más interpretativo. Nosotros no tenemos margen de error. O sea, si a nosotros en la toma se nos ve mal posicionados o se ve fuera de juego, ya valió. Y acá no. Acá puede ser amarilla o puede ser roja
y dependiendo del contexto se puede dar la interpretación. No estoy diciendo que se manejen las cosas, sino que la interpretación a veces te lleva para un lado o para el otro. Y acá no, acá es o no es. Entonces, cuando llego a Liga de Expansión, había ciertas deficiencias que yo no reconocía y que es normal, porque cuando estás en tercera y en segunda, las transmisiones no son buenas, no hay mucha infraestructura en ese sentido como para que puedas comparar lo que viste. Como el VAR y esas cosas. Exacto. O sea que ni siquiera, por ejemplo, en expansión lo tenemos. O sea, nosotros seguimos jugando con las cámaras y a nuestra decisión de cancha. Y es ahí donde está la clave desde mi punto de vista. En donde me he dado cuenta que tengo una evolución en el comparar lo que veo en cancha contra lo que veo en el video. Y es que es interesante porque yo siempre a los compañeros con los que comparto pláticas o en la instrucción en el amateur les pongo un ejemplo. Y es que, ¿me permites tantito tu botella? Sí, dale. Suponiendo que tenemos a un atacante y a un defensor y estamos hablando de evaluaciones de fuera de juego. Si este es mi atacante y este es mi defensor, y yo tengo esta posición, hablando de que la portería está allá, y esto es fuera de juego, si yo veo esto en cancha, por lo general en la toma se ve un poquito atrás. Si yo veo esto en cancha, por lo general en toma se ve un poquito atrás. Y a veces yo veo esto y digo, no, sigue. Y ves la toma y sale en la línea. Entonces, es una cuestión que se ajusta con práctica y práctica y práctica y práctica. Y es cancha más ver el video. Y es cancha más ver el video. Y cancha más ver el video. Y un consejo, este consejo me lo dio el asistente Eric Durón con el que debuté en Liga de Expansión. Cuando tú tengas algo en cancha que se vea ajustado, retrásalo. Sandra en algún momento me habló del tema de las tomas. Es importante que reconozcas en dónde están las cámaras para poder entender cómo se va a ver el ángulo. Porque el ángulo te cambia la perspectiva y en el tema del fuera de juego es muy preciso esa situación. Entonces, tienes que aprender a jugar con esa situación y como es preciso, como eso no es, tienes que estar certero con la decisión. Entonces, está chido. A mí me gusta más este tema de jugar con lo certero. Además de que como árbitro central a mí se me dificultaba mucho el tema de gestión con los jugadores al tener a todos en medio el diálogo y todo este rollo. Es más cómodo estar... Desde afuera lo veo con otros ojos. Me es más fácil poder lanzar alertas de ayuda que yo tomar la decisión en ese sentido. Después de tiempo, con la madurez, entendí que mi posición como asistente se daba más bajo mi personalidad a ser asistente que ser árbitro central. Entonces creo que también fue la decisión correcta haberme ido por ese camino para poder llegar a esta parte, ¿no? Rubén, ahorita que lo mencionas, ¿nos puedes explicar un poco cómo están repartidos los árbitros o cómo es que funciona durante un partido, pues todas las funciones de los árbitros que están en el campo? Claro, si tú tienes el terreno de juego, el árbitro central, pues es el principal, es el líder y él es quien decide todo. Así sean situaciones de fuera de juego, él tiene que silbar. Y como él tiene el silbato, entonces él tiene la oportunidad de decidir si es o no es. Porque también hay situaciones de fuera de juego en donde él puede decir, dame un segundo porque tengo ventaja. Entonces bajamos bandera y seguimos con el tema del juego, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy burdo. Pero el árbitro central es el líder. Tenemos a los asistentes, que son los que tienen la bandera y son los responsables del fuera de juego y de aportar y colaborar con el árbitro. No necesariamente tienen que haber colaboraciones por parte de ellos, pero en algunos partidos o en la mayoría sí se planea para que algunas situaciones de trabajo en equipo se vincule con el árbitro y el asistente en turno, el árbitro y el asistente en turno. El cuarto árbitro es el árbitro que está con el tablero. Él suele ser en México árbitro central, porque él es la reserva del árbitro central. Ajá. Y en fase final acá en México también se tiene un quinto árbitro, que en reglas de juego es árbitro de reserva, y ese árbitro suele ser asistente, porque es la reserva de los asistentes en caso de que haya algún tema de lesión o alguna situación de cambio, ¿no? Entonces, en México esa es la estructura de expansión para abajo, porque si te hablo de Liga MX, ya tenemos VAR. Y en cabina tenemos al VAR, que es el líder de la cabina. Al final el líder de todo el equipo es el árbitro central, pero el VAR es el árbitro de cabina. Y por lo general tiene que ser árbitro central. Y el AVAR, que es el asistente del VAR, puede ser árbitro o puede ser asistente.
pero es el apoyo para el monitoreo de las acciones dentro de la cabina. Yo no tengo tanta experiencia al respecto porque yo no he estado en cabina, pero sí entiendo un poco a través de las prácticas que hemos tenido cómo funciona esta parte, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y te ha tocado a ti pitar en esos partidos o no has tenido como esa experiencia de pitar cuando hay VAR? No, no me ha tocado. Yo no estoy certificado. Las certificaciones acá en México están para todos los árbitros de la Liga MX y para los árbitros centrales de Liga de Expansión. Porque los árbitros centrales de Liga de Expansión sí fungen como cuartos árbitros o incluso como VAR o VAR en partidos de Liga MX. Entonces, como asistentes, a nosotros nos certifican hasta que lleguemos a la Liga MX o cuando estamos en ese proceso. Entonces, a mí no me ha tocado esa experiencia. Obviamente ser árbitro pues requiere una dedicación extrema, total, a lo que nos estás platicando. ¿Y cómo has logrado tú mantener un equilibrio en las exigencias, tanto en el campo como en tu vida personal? ¿Cómo has tenido ese equilibrio? ¿Cómo lo has logrado? ¿O lo sigues trabajando o es algo que...? El estar cuerdo no solo es una cuestión del árbitro, pues o sea, en general creo que muchas personas en el día a día tenemos muchos contextos que nos pueden llevar a sentir cosas que luego no le podemos poner palabras y bueno, tengo que lanzar la publicidad a Fátima porque creo que ella es parte importante del proceso. O sea, el estar bajo terapia psicológica a mí me ha ayudado muchísimo a poderme encontrar a mí mismo y bajo esa línea de encontrarme a mí mismo he podido entender muchísimo mejor mi trabajo. Creo que este proceso con Fátima me ha ayudado a darle estabilidad en el presente, pero anteriormente ya he tenido otros procesos tanto deportivos con el psicólogo Gustavo Cepeda. Fátima, mi psicóloga actual, es quien lleva mi proceso. Gustavo Cepeda en lo deportivo anteriormente, anteriormente Aurora, una psicóloga con la que estuve algún tiempo. Ellos han sido clave para encontrarme y a través de encontrarme reconocer hacia dónde me quiero dirigir en el arbitraje. También la constante preparación física con Luis Acuña, Jorge Dávila, que son mis preparadores físicos aquí en Guadalajara, la gente de Toluca que está al cargo de esa parte. O sea, tengo que lanzarle muchas flores a toda la gente que está acompañándome en este proceso porque tengo un coach, Luis Barragán, tengo, muchas personas que están detrás que me ayudan a tener estabilidad y crecimiento en busca de los objetivos, porque sí creo que no puedes por ti mismo encontrar la respuesta a todo. Necesitas un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo te permite poderte mantener estable y cuerdo para seguir con la vida, ¿no? Entonces... Rubén, qué chingón. Rubén, ¿qué le dirías al Rubén de hace 17 años, de hace 10 años, perdón, cuando tenías 17 años, con respecto a lo que va a lograr en el futuro? ¿O qué le dirías pues a ese joven Rubén? Creo que siempre que me hablo a mí mismo con Rubén pequeño, ya sea de niño o de adolescente, hay una constante felicitación por lo que ha logrado. O sea, creo que el mensaje es estamos cumpliendo el sueño. Cada que hay una experiencia que a mí me toca o que me hace sentir, o una experiencia de algo que yo de niño o de adolescente dije que iba a hacer o a lograr, hay una felicitación de lo estamos logrando. Y hay un ejemplo clarísimo, creo que con eso respondo a la pregunta. A los 17 años yo fui a ver un partido de la UDG al Estadio Jalisco. Y yo ya era árbitro, yo ya estaba en el rollo y pues me llamó la atención el trabajo del árbitro, pero tampoco le presté mucha atención porque no era lo importante para mí, yo iba a ver el partido. Pero iba acompañado y de repente le lanzo el comentario de algún día yo le voy a arbitrar un partido a la UDG. Ese fue el comentario. Y hace unos meses me tocó estar en la final. ¿Estabas con alguien en ese momento o te lo dijiste? Se lo dije a alguien más. Okay. Sí, venía acompañado y se lo dije a alguien más. Y hace unos meses me tocó salir a la final de campeón de campeones con UDG en el Estadio Jalisco, UDG contra Tapatío. Cuando salí del partido, me topé a la foto del día que fui al estadio.
Me salió en Facebook. Coincidió que más o menos las fechas eran coincidentes, eran casi las mismas, y me salió como un recuerdo. Y ese fue el momento de impacto de decir, yo me dije a mí mismo que iba a estar en un partido de la UDG, y ahora estoy viviendo el sueño con una final de la UDG en Liga de Expansión. Entonces, hay muchas cosas que me he dicho. Otro ejemplo es estar yo un sábado con 15 años viendo la Bundesliga o viendo la Serie A en el cable, porque los partidos por el horario suelen ser aquí en la mañana, los sábados o los domingos, y yo decirme, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Ese es diálogo interno. Y yo ahorita que me veo en la tele, que ESPN, que Fox Sports, que Claro Sports, cuando las transmitían ellos, ahora con AM Sports y todo este rollo, ya estoy ahí. Entonces, yo quiero cosas más importantes para mí, derivado de las metas que me he puesto, pero también el ser consciente de disfrutar lo que estoy viviendo ahora me ha cambiado un montón la perspectiva. Y que lo que puedo decirle a mi yo de 17 o a mi yo de 10 o a mi yo de 5 es que lo estamos logrando. Qué chido, Rubén. Qué chingón. Es que no sé qué decir, es que está bien motivacional esta plática, hermano. Sí. Mucha inspiración, dices, pues sí se puede, hombre. ¿Verdad? En esto del arbitraje desde tus inicios, ¿recuerdas alguna experiencia chingona, bonita? Tuve mi primer partido internacional sin ser Gafet FIFA, porque nos eligieron a un grupo de árbitros de Liga Premier para dirigir un torneo amistoso internacional en Celaya. Estaba Brasil, estaba Estados Unidos, estaba Colombia y estaba México. Fue un sub-20. Hicieron un cuadrangular. Entonces nos eligieron los de Liga Premier porque de esa selección de grupo iba a haber ascensos a Liga de Expansión. Entonces técnicamente con ese torneo yo definí mi ascenso. Estuve en el Colombia-Estados Unidos en la primera jornada y estuve en el México-Estados Unidos de la tercera jornada, que era el que definía el campeonato. O sea, irónicamente era por puntos, y en ese partido se definía quién era el campeón. ¿Y estabas de asistente o de asistente? Okay. Ya definido en el proceso. ¿Cómo te explico que estuve en un México-Estados Unidos de la sub-20? ¿Y qué edad tenías en el...? Tenía 23 años. Y para mí fue una experiencia muy bonita, porque fue en Celaya. El Miguel Alemán es un estadio muy pequeño. No estaba a full el estadio, pero había mucha gente. Había mucha expectativa, evidentemente, por ser México y por ser Estados Unidos. O sea, hasta que no fui consciente de... Estuve en un México-Estados Unidos de la sub-20, amistoso como quieras. Para mí fue un impacto muy fuerte. Y la primera vez que estuve en el Estadio Jalisco, en un partido de la UDG, creo que son esos dos momentos que digo, no manches. ¿Contra quién jugaba UDG? UDG contra Tampico, con la anterior administración se llamaba TM Fútbol, que es lo que ahora es Jaiba Brava, de Tampico y Madero. Tengo algunos otros partidos amistosos que para mí fueron importantes, como por ejemplo la primera vez que estuve en un partido de Liga MX amistoso. Fue en una Copa Sky a puerta cerrada en el Estadio Jalisco, un Mazatlán Santos. Pero pues para mí fue otro rollo, porque vivir esa experiencia, el partido transmitido por Sky, aunque nadie tenga Sky, o sea, el rollo de salir a un partido de liga fue chido, digo, amistoso, pero fue importante para mí. También me tocó estar en diciembre. Hay una copa que se está volviendo popular en diciembre con equipos de Guadalajara. Está Chivas Atlas, Tapatío y UDG. Y me tocó estar en el Chivas Atlas. Entonces, estadio con 30,000 personas, color, porque esa vez dejaron entrar humaderas, y cada porra traía su madera de los colores del equipo, y una esfera muy chida. El partido estuvo aburridísimo, fue un 0-0 infumable, pero estuve en un Chivas Atlas. Entonces esas experiencias me han hecho sentir chido. O sea, son recuerdos bonitos que tengo del arbitraje. Te lo pregunto como también futbolista frustrado, que es en tema de sensaciones, ¿cómo se siente el cambio de estarle pitando a chavos donde el público son sus papás a ya estar en un estadio?
O sea, ¿cómo es esa sensación? Se siente mucha euforia. Sí. A mí me genera mucho rollo este tema de sentir todo como mucho. O sea, soy alguien que en emoción toco la euforia y me subo porque y sentir 90 minutos la batucada de Atlas, la batucada de Chivas, estar por ejemplo en estadios como Irapuato, aquí en Expansión, no tienen 3 porras, tienen una porra en la norte, una en la sur y otra en el centro, y que todo el tiempo estén tac, 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 tac con la batucada. Se siente mucho, o sea, se siente fuerte, se siente chido, y a veces ser consciente de lo que está a tu alrededor. Tengo el ejemplo perfecto. En la semifinal del torneo pasado estuve en el Morelia UDG, en el José María Morelos. Lo llenaron, 22,000 personas. Y cae el gol de Morelia, el 1-0. Toda la gente se volvió loca por el gol. Y yo nomás, o sea, yo no volteé a ver la celebración. Yo volteé a ver la grada, porque fue en la portería contra de la mía. Cómo toda la gente estaba parada por el gol y el grito que se estaba dando en el estadio. Fue algo muy, muy, muy chido. Se siente chinita la piel de recordar el momento. Entonces... Me imagino todo eso que me cuentas. Sí, no, está chido. Es que son experiencias muy bonitas porque si como aficionado ir a un partido de la liga y meter un gol de tu equipo favorito te hace vibrar, ahora estar adentro y formar parte de esa anécdota es otro pedo. O sea, la neta sí está muy chingón vivir esa parte. ¿Tienes tú algún tipo de ritual, o cosa que hagas cuando vas a pitar este tipo de lugares donde sabes que va a haber mucha gente? O sea, ¿tienes como algo tuyo? Tengo algo que este torneo implementé para mí, en búsqueda de conectar conmigo, porque creo que fue algo muy personal. Y no es, o sea, lo he hecho en Tlaxcala con 500 personas, o lo he hecho en la final del ODG, que pues no fue un escenario tan grande con 15,000, pero al final fue algo muy chido porque era la final del torneo, ¿no? Voy a mi portería cuando nosotros tenemos un protocolo de llegada. Por lo general, el partido inicia a 5 de la tarde, tú tienes que llegar a las 3. Inicia a las 7, tienes que llegar a las 5. Tienes 2 horas de anticipación. Entonces llegas y agarras tu equipo de comunicación, que son las diademas que nos ponemos en los partidos, y hacemos la revisión en cancha de la diadema y revisamos el terreno de juego. Cuando estás en tercera división, la revisión es muy importante, porque luego a veces faltan cosas, porque luego no está pintada las líneas, temas que es muy común en tercera división, porque los equipos por la inversión, por desconocimiento, pues no lo hacen. Sí. Y pues en expansión, ¿qué le vas a checar en la Estadio Jalisco? O sea, nada, pues, todo está bien. ¿Qué le vas a checar en su momento al Ciudad de los Deportes con el Atlante? O sea, es protocolo. Okay. Pero a mí me gusta cuidar ese protocolo porque por lo general me voy a mi portería y hablo conmigo mismo durante ese ratito. Son 5 minutos en donde empiezo a hablar conmigo, me pongo a disposición de la vida, Dios o del nombre que le quieras poner. Pues el tema de bendecidos mis padres, bendecido mi familia, bendecido los que están, los que ya no están, o sea, toda la gente que en algún momento forma o ha formado parte de este camino, es entregar el juego para eso. Y es un momento para mí de decir, estamos aquí, estamos presentes, hay que darle, ¿no? Entonces, me ha ayudado mucho hacer esto previo a los juegos porque se siente chido el conectar para decir, hay pilas, vamos al vestidor, vamos a revisar equipamiento, vamos a revisar la alineación, vamos a prepararnos, vamos a calentar, o sea, es todo el previo al partido y creo que iniciar con eso me permite entonarme hacia el juego, ¿no? Como todos los buenos resultados, también pues hay ocasiones donde la podemos regar, ¿no? En esta carrera, ¿te ha tocado así algo que tengas presente o algún error que pues humanamente cometiste que te haya hecho pues reflexionar y eso tomarlo como un aprendizaje en esta área de trabajo? Te podría hablar de los 300 millones de errores que he cometido, porque todos hemos cometido muchos errores. O sea, inevitablemente el error está al lado de nosotros. Y creo que es complejo porque no se nos enseña a tocar el error.
Y eso no es porque no se nos enseñe, sino porque culturalmente creo que también hay una cuestión de rechazo a equivocarte. O sea, siento que desde que estamos en la escuela, el hecho de fallar es recriminado más que visto como una oportunidad de trabajar o de mejorar o un aprendizaje. Entonces, si así creces por toda tu infancia, toda tu adolescencia, y luego cuando llegas acá, el error tiene un costo. Los errores en tercera división, sí, errores técnicos, pasa nada. El siguiente fin de semana vas a tener un partido. A menos de que te equivoques en el informe, que es una situación administrativa muy importante, todo lo demás no te cobra factura en tercera división. En Liga Premier ya te cobra factura un error técnico. En Liga Expansión ya te cobra 1 o 2 o 3 semanas fuera. Entonces, creo que cuando te vuelves enemigo del error, todo el tiempo estás peleado con eso y no te quieres equivocar. Y es cuando más te equivocas, irónicamente. Entonces, cuando te das cuenta que los errores o las situaciones de aprendizaje son eso, aprendizajes, le das la vuelta a todo el rollo. Pero la neta, llegar a ese punto es un tema. Es muy complicado porque requiere de mucho proceso de maduración, de reconocimiento, o sea, de experiencia. Es un tema, es muy complejo. O sea, yo con 27 años te puedo hablar medianamente de lo que significa eso. Me encantaría que le hicieras esa pregunta a un árbitro FIFA de 40 años con 3 mundiales. O sea, porque ellos, ¿cómo le han hecho para manejar el error en situaciones tan complejas como lo que ellos viven, ¿no? Entonces, esa es mi forma de ver. Y ojalá a los 40 te siga hablando de lo mismo, o a lo mejor desde otro punto de vista un poquito más arriba de lo que te estoy platicando ahorita, ¿no? Pero es complicado, o sea, no es un tema. Tienes que abrazar a ese compa que tienes al lado llamado error como tu amigo, que te enseña muchas cosas, que es el amigo duro, que es el amigo complicado. Porque si lo empiezas a ver como tu enemigo, híjole, él es capaz de hundirte y él es capaz de llevarte al hoyo. Ahorita que mencionamos lo de los errores, ¿cuáles crees que son los más comunes en el área donde estás? Evaluaciones de fuera de juego, porque por lo que te platicaba, a veces tú ves adelante y no está adelante. O a veces tú ves, incluso puedes ver adelante y sale desde atrás. Porque a nosotros un segundo es muchísimo tiempo. Demasiado tiempo, demasiado tiempo. En un segundo un jugador te recorre 10 metros. Entonces, evidentemente, es así la foto. Entonces, también hay técnicas o situaciones que vas aprendiendo en cuanto a lectura de juego, de cuándo tienes que hacer la evaluación sin necesidad de escuchar o ver el pase. A veces hay momentos en donde yo, por ejemplo, he detectado que cuando el jugador pica, ese ya le lanzaron el balón. Entonces a veces yo sin ver el balón o escuchar el balón, sé dónde hacer la evaluación y hago la evaluación y por lo general coincide con lo que veo en el video, con lo que vi en la cancha. Hablándote de que tengo aquí al que estoy evaluando contra 40-50 metros a la izquierda del balón. Porque no puedo hacer esto. Si yo hago esto, yo ya lo perdí. Entonces, tengo que estar más enfocado acá y determinar lo más cercano posible al acierto el punto de partida del balón para yo determinar el fuera de juego. ¿Tienes que seguir el balón o tienes que seguir al último defensa? Yo tengo que seguir al penúltimo defensor porque la evaluación del fuera de juego está determinada por un jugador en atacante que está más cercano a la línea de meta que el penúltimo defensor o el balón. Si consideramos el último como el portero, el penúltimo sería el primer defensor. Que en el caso de que el guardameta salga, los dos últimos defensores serían mi evaluación. Último, penúltimo. Yo siempre voy detrás acorde al penúltimo. O en el caso de que se vea superado y el balón sea el determinante, en este caso ahora el balón. Me mencionaste hace un momento de esa experiencia algo incómoda del golpe. Pues ya donde te encuentras, ¿has sufrido algún tipo de agresión por los fanáticos? En lo absoluto, ¿No? O sea, pasa que te avientan cosas, pasa que hay situaciones nada fuera de lo común. Desafortunadamente, determinadas como común porque es común que pasa, pero nunca he recibido una agresión, nunca me he sentido afectado, creo que no me he sentido en riesgo. Entonces te cambia, el tema profesional es otro rollo. O sea, sí hay momentos donde te podrías poner en riesgo, pero creo que también es importante reconocer cuando
manejar las cosas de cierta forma para que no salga de control. Es complicado, o sea, es complejo porque también sin tú de verla ni de verla te puede pasar. Y sí ha habido broncas, sí ha habido situaciones dentro de la cancha, pero pues no me ha tocado estar en algún evento así, entonces esperemos que toco madera que no sea así, justo. Rubén, ha sido fantástico lo que nos has compartido aquí. Eres un claro ejemplo de que en este medio, en esta profesión, pues no es un camino de velocidad, sino de resistencia. Totalmente. Si pudieras darle un consejo a alguien de ligas inferiores soñando en estar donde estás tú y aspirar a lo que aspiras, ¿cuál sería pues esa regla de oro que tú le darías a esa persona o a ese individuo? Siento que me gustaría decírmelo a mí mismo, porque es algo que todo el tiempo me recuerdo para mí, y si a alguien le puede funcionar, pues qué chido, ¿no? Y si no, pues él encontrará su respuesta, pero mi construcción está todos los días en el lunes a viernes. Si tú tienes consistencia, si tú tienes disciplina, si tú tienes trabajo, las cosas se van a dar por resultado. Hay cosas que no dependen de uno. Hay muchas situaciones que no están en tus manos. Y cuando comprendes que eso no depende de ti, te dejas de enfocar en eso y te preocupas por lo que depende de ti. Y está en el lunes a las 7 de la mañana, el martes a las 7 de la mañana, el miércoles a las 7 de la mañana, el jueves, todos los días, en el trabajo. Entonces creo que esa es la situación que puedo dar, porque más allá de decirte que cuál es la clave, pues no tengo la respuesta. Yo también estoy en esa búsqueda. Todavía no he llegado a donde quiero estar, todavía no he terminado mi carrera, todavía no puedo hablar desde esa situación de consejo, pero a mí lo que me funciona es eso. Persistencia, disciplina. Consistencia. Rubén, ¿cambiarías algo de tu vida? ¿Este lapso en este camino? ¿Haría algo que quisieras cambiar? Hoy me siento muy contento con lo que he construido. Hoy te puedo decir que me encantaría estar más arriba, te puedo decir que me encantaría estar en una posición diferente, me encantaría tener un contexto diferente, hablando socialmente, económicamente, no sé, hay muchas situaciones que me encantaría cambiar, pero no, estoy bien donde estoy, digo, no me voy a quedar acá. Creo que el objetivo de la vida siempre está en esta constante evolución, porque eso nos lleva el crecer, el evolucionar, pero hoy disfruto mucho lo que tengo y creo que justo en el punto en el que estoy actualmente va en la línea de reconocer que tengo que disfrutar lo que tengo, porque si no soy consciente y no soy agradecido de eso, entonces no tiene ningún sentido seguir avanzando. Porque entonces todo el tiempo voy a estar reclamando más y me voy a volver un ingrato y no está chido. Yo siento que cuando te vuelves consciente de lo que tienes y demuestras esa gratitud en el día a día, en estas charlas, con los amigos, con tu familia, con la gente con la que compartes, todo cambia a tu alrededor. Entonces, me quedo con eso, Rubén. Muchas gracias. La gratitud es muy importante, siento yo. Espero pues que a ustedes también les haya aportado algo. A mí me aportó bastante. Me gustó escucharte. Gracias. Me gustó escuchar tu trayectoria y esperemos verte en un futuro, en un próximo mundial, si Dios quiere. Muchas gracias, tío. Y que nos permitas una futura entrevista. Como tú lo mencionaste, a ver, 40 años, 3 mundiales, quién sabe. Oremos. Y pues nada, Rubén, si quisieras compartirnos tus redes sociales para que te sigan, síganlo por favor. Es un chavo, un vato, una persona muy chingona, muy disciplinada, muy enfocada en lo que quiere y seguro les puede compartir algo. Bueno, estoy en Instagram como Rubén. Ya me acuerdo del Instagram. Te los dejaré y ahí los anotarás. Bueno, pasar aquí abajo entonces. Pues les agradezco mucho que nos hayan sintonizado y pues espero verlos en un próximo capítulo para escuchar otras experiencias de vida. Muchas gracias.